y análisis. Quédate con nosotros, ya regresamos. Yo creo que es muy interesante, muy profundo lo que estamos hablando, porque no podemos vivir dentro de una sociedad donde el más fuerte es el que domina, sino que yo pienso que dentro de este contexto debe existir un marco legal donde se vea protegida a esa sociedad que está marginada, a esa sociedad que se peyorativa, que se hace a un lado. Y después de esta cápsula que vamos a ver, que es unas instituciones comprometidas con la inclusión, o sea, ya a estas alturas yo me imagino que es interesante saber que existen instituciones que están preocupadas por este tipo de cuestiones, ¿verdad? Porque tal vez existe el marco legal, pero después de esta cápsula platicamos de eso. ¿Qué le parece? Claro que sí. La discriminación divide a las personas, a los grupos sociales, a la sociedad. Denigra la dignidad, pone obstáculos inmerecidos y provoca profundos estragos en la vida. Abre el espacio para normalizar la exclusión y para que en nuestra sociedad la desigualdad esté presente en todos los ámbitos. Por eso no podemos aceptar la discriminación. Por eso debemos erradicarla. Todo tipo de organismos, organizaciones, clubes o instituciones públicas y privadas deben ser espacios para la dignidad de cualquier persona, para el respeto a la diversidad. Nuestro país es la suma de sus instituciones. Si estas son espacios incluyentes y sin discriminación, nuestro país podrá ser reflejo de ello. Un lugar para el desarrollo, la libertad, la cohesión social, la paz y la igualdad. Un lugar para todos y todas. La institución comprometida con la inclusión, ICI, es una guía de acción contra la discriminación en escuelas, empresas, organizaciones civiles, gobiernos, clubes deportivos, instituciones u organismos públicos o privados, que propone diferentes medidas para alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades, sin importar origen étnico, sexo, edad, discapacidad, embarazo, religión, opinión, apariencia, preferencia sexual o cualquier otra condición o diferencia. La ICI nos brinda elementos para iniciar un proceso institucional que mejore el desarrollo de cualquier organismo dentro de la pluralidad. Inclusión, igualdad, diversidad y accesibilidad son los 4 conceptos fundamentales de una institución comprometida con la inclusión. Igualdad. Para crear una cultura de la no discriminación, necesitamos que todas y cada una de las personas tenga posibilidad de desarrollarse y participar sin que existan condiciones o distinciones injustas o desventajosas por sus características. Por ejemplo, en dar a mujeres y hombres el mismo salario por el mismo trabajo. No establecer privilegios, en tratar a todas las personas por igual sin importar su condición socioeconómica o puesto. La igualdad supone que todas las personas sean respetadas en su dignidad y en sus derechos, sin importar las diferencias que existen por sus condiciones de identidad, su puesto o su nivel socioeconómico. Diversidad. Todas las personas somos diferentes. Por eso México es un país diverso en sus culturas, sus creencias, costumbres y preferencias. La diversidad humana enriquece, no son amenaza ni obstáculo para la organización o la convivencia. Aceptarse y aceptar a los demás implica convivir en ambientes favorables y productivos, en los que se reconocen las diferencias y se respetan y no se limitan oportunidades ni se margina a nadie por sus características físicas, sociales o culturales. Inclusión. De muchas formas, en muchos lugares, nos hemos organizado socialmente de tal manera que muchas personas quedan fuera de los espacios públicos. Tenemos que trabajar para que todas las personas tengan posibilidades de relación y de desarrollo en el plano profesional y en los servicios que se reciben. En una institución comprometida con la inclusión, no se piden pruebas de embarazo, ni se rechaza por tener una discapacidad, o en razón del estado civil de las personas. Por el contrario, se detectan y eliminan las barreras que facilitan la exclusión. Accesibilidad. Nuestra sociedad y nuestras instituciones no fueron creadas pensando en todas las personas, y construimos barreras de comunicación, físicas, sociales y culturales, que impiden que todos tengamos acceso a los bienes, servicios, puestos u oportunidades. La accesibilidad comprende desde el espacio físico de trabajo y las instalaciones, hasta el acceso a igualdad de condiciones para todas las personas. Implica construir rampas para que nadie se quede afuera.
Comprometerse con la inclusión trae beneficios tanto al interior como al exterior de las instituciones. Al interior genera confianza, respeto y credibilidad. Crea un clima de trabajo agradable, estimulante y participativo. Favorece la eficiencia, la productividad y la calidad, y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Al exterior, aplicar la ICI significa mejorar bienes o servicios, ampliar horizontes y fortalecer las relaciones entre la institución y la sociedad. Significa dar un mensaje social de que las personas son el centro y el fin de las instituciones sociales. México debe fortalecer su horizonte de futuro, y lo hará con la suma de sus escuelas, gobiernos, iglesias o movimientos sociales, porque este país es el resultado del compromiso de quienes lo habitamos. Para darle mayor contenido a la democracia, mejores oportunidades a la justicia y carta de ciudadanía a la paz, necesitamos eliminar la discriminación. Necesitamos instituciones comprometidas en construir la inclusión, la diversidad, la accesibilidad y la igualdad. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Nelson Mandela. Qué interesante, ¿no? Lo Desde que luego. hemos escuchado. Pero una es la palabra y otro es el hecho. Porque se pueden decir muchas cosas muy bonitas como lo que acabamos de escuchar, ¿no? Que nos hemos organizado, que existen organismos de esta naturaleza. ¿Realmente, abogado, existen? Obviamente existen las asociaciones, agrupaciones que defienden las conductas discriminatorias. Sin embargo, dentro en el marco legal no existe en sí una directriz que te marque o una sanción, pues, por el hecho de cometer algún acto discriminatorio, ¿sí? Únicamente existe, pero son de manera de conciliar o bien recomendar, pero no que esa conducta sea tipificado en algún código penal, por ejemplo. Entonces, dentro de un marco jurídico legal, ¿existen leyes que amparen ese tipo de actitudes o de acciones? Porque si no existiera ese marco legal, pues cualquiera podría matar o desaparecer impunemente a cualquiera, ¿no? Pero existe dentro de lo jurídico, de la Constitución, un artículo que ampare precisamente a las personas marginadas o a cierto sector que se encuentre de esa naturaleza. Sí, desde luego que dentro del marco legal, en el artículo primero constitucional, establece precisamente, ¿verdad?, que entre otras cosas dice que queda prohibida toda la discriminación motivada ya sea pues, de origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o condición de salud, la religión, las opiniones, las diferencias sexuales, estado civil o cualquier otro acto que atente pues en contra de la dignidad humana. Existe este precepto constitucional y dentro de ello también, incluso como ley secundaria de esta norma, está la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Desde luego que, sin embargo, esto es una norma muy reciente que aparece en el sexenio del expresidente pues Vicente Fox. O sea que después de tantos años venimos a caer simplemente en el hecho de que no había ese marco jurídico que aparece en la administración del expresidente Vicente Fox. Entonces quiere decir que ahora sí estamos en pañales en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta entonces se le ha dado un marco jurídico, ¿verdad? Es lo que me quiere dar a entender, Sí, que está claro, recién promulgada o editada o aprobada por el Congreso para que sea un artículo constitutivo. Bueno, en cuanto a lo constitucional ya existía. Sin embargo, en cuanto a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, eso es una norma reciente. Sí hablamos, sin embargo, finalmente está constituido mediante un consejo, y ese consejo no hace más pues que emitir recomendaciones o sugerencias, ¿sí?
En eso pues radica esta ley, pero no tiene ese poder coercitivo que debe tener toda norma jurídica. Qué interesante, ¿no? Ver esto, porque si entendemos o nos describe que la discriminación es aquel comportamiento donde la persona se siente superior y considera a las demás personas inferiores a él, ya sea por el poder o el cargo, ¿qué va o qué pasa? Usted como abogado y como experimentado en estos casos, ¿qué pasa cuando una autoridad lo discrimina y lo trata, como usted dijo hace un momento y lo vuelvo otra vez a repetir, como un perro, ¿no? Que lo agarra la autoridad, la policía. No vamos muy lejos, en días pasados que se suscitó un hecho aquí en Ciudad Juárez, donde por el Seguro Social, por ahí algunos que agredieron, y una persona que estaba ajena a este asunto, ¿verdad? Y que por su forma, por su persona, por su identidad o por lo físico, lo agarraron creyendo que también era parte de ellos. Pero no tan solo lo agarraron, sino que lo golpearon brutalmente. ¿Qué pasa ahí, abogado? Bueno, estamos ante un supuesto pues que se pueden presentar, desde luego que esta ley sí lo regula. Existe otra instancia que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dependiendo de la competencia, que también pues tiene como finalidad erradicar la discriminación. Sin embargo, volvemos otra vez a lo mismo. Estamos hablando de que son organismos que únicamente sugieren o recomiendan, sin embargo, no es pues o no le dan ese carácter de ser coercitivo. En el caso particular que usted menciona, bueno, tengo entendido que sí se levantó una queja en la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo, no sé en qué vaya a quedar, desconocemos un poquito en cuanto a ese tema. Ahora, en cuanto a la ley que referimos, que estamos hablando, pues la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación está contemplado como una queja. O sea, si cualquier particular sufre discriminación por parte de un servidor público, obviamente puede comparecer ante el consejo que está integrado pues para tales efectos y puede llevar a cabo esa queja, ¿sí? Es muy distinto la figura pues de queja es la reclamación, ¿sí? Una queja es entre particulares, la reclamación es entre particular y algún representante de gobierno. Quiere decir que hasta cierto punto, dentro del marco jurídico, quiere decir que estamos un poquito desamparados en ese aspecto, porque lo que usted me dice de una queja quiere decir que no tiene un efecto trascendente, sino que simplemente queda en una observación, en una inconformidad, pero sin llegar a un efecto penal o jurídico. Eso es lo que nos está dando a entender. Claro, es muy complejo esta situación. A veces se nos presenta pues por la profesión que ejercemos, personas que vienen precisamente porque han sido discriminados en alguna dependencia de gobierno o bien empresas particulares también. Sin embargo, estamos un poquito limitados para poderlos canalizar, para poder gestionar, para poder litigar ante algún órgano pues que finalmente determine una resolución favorable para las personas que representamos. Recientemente les puedo comentar que una persona nos habla por teléfono y nos dice que una tienda no le quiere dar seguro por el hecho de tener más de 60 años. Desde luego que es una práctica discriminatoria, sin embargo, otra vez no encontramos el organismo gubernamental que regule este tipo de conductas que finalmente sea condenado
no sea o que alguna ejerza una sanción directa o algo por el estilo. En efecto. Qué lamentable, ¿no? Que